Bueno, 120, vamos arrancando. Bueno, esta semana el tema son las aplicaciones de la integral definida. Eh, Porque al fin y al cabo el curso, las cosas que vamos a hacer en este curso no es por divertirse, que no creo que se diviertan mucho, sino para que aprendan herramientas matemáticas que se pueden usar en ingeniería. Y bueno, la integral es una de ellas. Y entonces acá, en esta semana, vemos algunas aplicaciones de la integral definida. Algunas de ellas son geométricas, las primeras, como el cálculo de áreas, y longitudes y volúmenes, y algunas de ellas son, digamos, aplicaciones a la física, muy sencillas, las que estamos viendo, como el cálculo de trabajo, de desplazamientos, de centro de masa y momentos de inercia, que bueno, cuando en su momento en física supongo que les hablarán de todos esos temas también. Pero bueno, ya vamos haciendo un poquito de la justificación matemática de esos cálculos y algo de práctica. Por supuesto, está bastante limitado porque como en este curso vemos solamente análisis matemático en una variable, o sea, en los reales, y muchos problemas, o la mayoría de los problemas reales, son en tres dimensiones, porque el mundo en que vivimos tiene tres dimensiones geométricas. Bueno, lo que vemos son algunos ejemplos simplificados en los cuales se puede aplicar la integral en una variable. El año que viene, en análisis 2, verán integrales múltiples y ahí van a ver las mismas aplicaciones probablemente, pero ya con un alcance un poco más general al ser en dos o tres variables las integrales, como es el caso de, bueno, de los objetos físicos que uno conoce, ¿no? Así que bueno, arrancamos a ver ¿cómo se llama? La guía. Déjame ver dónde la tengo, por acá. Bueno, aquí lo tengo. Y en la guía esta, vamos al principio. Bueno, hay algunos ejercicios acá, los primeros son de áreas planas. ¿eh? Después siguen algunos, acá un poquito más complicados ya, con volúmenes de sólidos de revolución, y también con cálculos de longitudes y de áreas de sólido de revolución. Y después al final hay alguna cosita eh, con respecto a la física, más bien un problemita más bien teórico, porque acá no hay números en estos dos, en el 7 por lo menos no hay números, es un cálculo de, de trabajo en un campo eléctrico, ¿no? Y después al final tenemos uno de cálculo de qué es lo que le pide la masa, el centro de masa y un par de momentos de inercia. Un momentito, vamos a poner esto arriba, ahí está. Bueno, una cosa importante acá en algunos de estos problemas, en especial el 4 y el 5, van a tener que usar para las integrales, o les recomiendo usar para las integrales la tabla de integrales, porque algunas de las integrales que aparecen acá se ponen un poquito complicadas, ¿sí? Como para hacerla solo a todo a pulmón, y como se puede perfectamente utilizar la tabla de integrales, bueno, es cuestión de buscar, eh, en algún caso previo a alguna transformación, la integral en la tabla que les sirva para hacer esto, ¿no? No sé si ya han podido ver algo por ejemplo, de estos primeros de área plana. Déjame pasar a
acá que yo tengo esto, que acá, este es el teórico, ¿no? Lo que se vio se ve también en los videos. Estos de área plana, todos se resuelven con esta fórmula que está acá, porque al fin y al cabo, el área, según se ven acá distintos casos, pero todos terminan en que el área es la integral del valor absoluto de la diferencia entre la curva superior y la inferior. ¿Eh? Lo único que como es el valor absoluto y uno para integrar tiene que sacarle ese valor absoluto, lo que se hace es, si cambia el orden en que están las funciones f y g, o sea, si se cruzan las curvas, entonces uno tiene que subdividir el intervalo de modo que en cada subintervalo el valor absoluto de f menos g sea o bien f menos g en todo el intervalo o bien g menos f. Volviendo acá al coso, por ejemplo, en estos tres primeros no hay problema porque siempre es la misma la curva que está encima. Acá es la parábola y la función nula, porque el eje lo pueden tomar como la función nula. Acá es otra vez la parábola encima y esta recta abajo, acá la parábola arriba y la recta abajo, pero en este otro cambia el signo, ¿sí? En una parte del intervalo está la función esta curva está por encima, y en la función nula, que es el eje, por debajo, y en el otro pedazo es al revés. Así que necesariamente acá para hacer esto, para poder integrar, van a tener que dividir el intervalo en estos dos pedazos. Y ahora el que sigue, y bueno, acá hay varias formas de hacerlo, ¿eh? Acá se puede o invertir las variables, o sea, tomar x en función de y, ¿verdad? Para que sean funciones. Eso equivale a mirar esto de costado, digamos, como que esto es el eje de las abscisas y este es el de las ordenadas. Y entonces plantearse, porque ese giro, digamos, no cambia el área que queremos calcular, ¿sí? Y entonces plantearlo como que esta parábola está por encima de esta recta, y este problema sería básicamente muy parecido, no sé si no igual a este otro, ¿eh? Que sería como ese visto donde el eje de las abscisas es digamos, perpendicular al eje de esta parábola, ¿sí? Entonces visto de lado es muy parecido a aquel, ¿no? Y la otra forma es, bueno, partir esto de modo que uno pueda calcular el área como diferencias de funciones. Entonces, en este punto de corte, uno puede considerar que entre este punto, no sé, ¿la ven la manita? Sí, la deben de estar viendo. Pero no estaría mal que yo mostrara acá donde está. Ay, 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 acá. Eh, a ver. Eh, Vamos a sacarlo un poquito, poner esto ahí. Desde este punto hasta, o sea, -1 hasta 2, uno podría considerar la recta esta por arriba sin cambiar en este caso las variables, dejando como la x como variable independiente, ¿no? Tomar de acá hasta el 1, tomar que la cosa es entre esta recta y la parte de abajo de la parábola, que habría que despejar de acá la y como la raíz cuadrada de x menos 3 o algo por el estilo, no, 3 menos x, ¿no? Y después de acá para acá, considerar este pedazo de área, considerando la parábola superior, que sería raíz de 3 menos x, y esta sería menos raíz de 3 menos x, la parábola superior como f y esta como g, ¿no? O si no, con un poquito más de ingenio, decir, no, pero esto es la mitad del área de este pedazo. Entonces yo podría directamente tomar, a ver, voy a pasar vamos a pasar acá, tomar esto acá, y decir, voy a calcular este área sola y la multiplico por 2. Mientras que, como les decía, si dividen por acá, de acá hasta acá, ¿no?
este otro pedazo lo calcularon como esta menos esta, ¿sí? Pero creo que es más fácil si uno invierte las variables, y lo toma esto como, digamos, déjame dibujarlo, si cambiáramos las variables, acá tendría un eje, acá tendría otro, si acá pongo el eje X, un momentito, y acá pongo el eje Y, ¿no? Entonces esto me quedaría con una cosa así, mal dibujada, pero bueno, disculpen. Y esto pasa por el 1, 1, 2, así que sería como por acá, y la otra recta, a ver si la puedo dibujar derecha, vamos a cambiar de color. La otra recta podría ser una cosa, entonces, esto pasa por el origen, por el eje, no. A ver, va de primer cuadrante. Creo que es una cosa así, no sé, fíjense, algo así quedaría, ¿no? Y la parte que habría que encontrar sería esta, ¿no? Calculado así es más fácil porque se hace todo de una, ¿eh? Porque la integral iría desde este punto, ¿no? Que es, ¿cuánto vale esto? Vale desde que es el menos 2, desde menos 2 hasta 1, de la parábola menos la recta. ¿Se entiende? Sí. Bueno, no sé si alguno ya ha tenido oportunidad de ir haciendo algo de esto. Yo tengo dudas sobre la teoría todavía. A ver, ¿qué duda tenés? Contame. Eh, Había en un video sobre la esfera, Sí, el área. sí. No sé si se acuerda que creo que llamó g de x, ahí a la raíz cuadrada del radio cuadrado menos x cuadrado. No sé si se Sí, acuerda esa parte. sí, para un poquito, déjame ver que puedo pasar a ver, a compartir eso acá en el PDF. Déjame buscarlo. Sí, Esto debe estar por acá abajo. Lo están viendo, ¿verdad? sí. Ah, pero lo que pasa es que creo que el ejemplo no está acá. A ver, sí estaba, me parece. Ah, el área era, ¿no? No era volumen. Sí, sí, página 8 está. Ahí lo busqué. A ver, Creo que página 8. 7. Sí, acá está y el ejemplo. Ah, está el ejemplo, pero no tiene figura, ¿no? Claro. Está acá lo único que no tiene dibujito, sí. Sí. ¿Cuál era la duda? A ver. No, era ahí. O hasta ahí, se llama la raíz cuadrada de radio cuadrado menos x cuadrado. ¿Por qué lo resta menos x cuadrado? Eso es lo que no entendí. La fórmula, Claro, ni, esa. esta fórmula de CO2. Claro. A ver, déjame ver. ¿Qué es esto acá? No sé. Ah, esto. Bueno, déjame ver si puedo marcar acá. Creo que. Vamos a sacar esto. Ah, sí, puedo. Debería poder acá. Sí. Esta fórmula es la fórmula, digamos, de la curva que hace el medio arco. Fíjate que en la x cuadrado más y cuadrado tiene que ser igual a R2 en un círculo, ¿no? De Ah, radio sí, R. Entonces, claro, y cuadrado es igual a R2 menos X2. Y entonces de acá, y vale más o menos la raíz de R2 menos X2. claro, ahí está, ¿Entendés? ahora sí me Las cierra, sí. dos. Una sería el arco superior, así, y el otro sería el arco inferior, ¿no? Según el signo de la raíz. En este caso yo tomo el superior, y lo giro. Y ahí me genera la esfera. Claro, sí, No ahí es entendí. necesario tomar los dos. Uno toma, en el eje toma esto solo, y al girarlo, a ver si puedo cambiar el color de esto, creo que sí.
poquitito. Al girar esto sobre el eje, lo voy a dibujar ahora medio en perspectiva. Si yo tengo esto así y lo giro alrededor de este eje, ¿no? Ahí me genera toda la esfera correspondiente. Por eso tomo esta función para generar ese gráfico en la esfera. Claro. Es Pitágoras puro. Sí, sí, ya lo entendí. Gracias. De nada. Ahora vamos a volver a... Ahí está. Volvimos acá, ¿no? Sí. ¿Por qué me quedó esto acá? Ah, sí, porque yo no lo cerré. Muy bien. Bueno, lo dejo por acá para... Me puede ser de utilidad. No sé, podríamos ver alguno de estos más o menos sencillos. No quiero hacerlos más complicados para que los tengan que hacer ustedes, ¿no? Pero podemos ver este primero, si quieren. O este. Dale. Vamos a hacer este de acá. ¿Les parece? Entonces, recuerden que digamos, la fórmula, entonces, para el área de un área plana, sería que el área es la integral del valor absoluto de la diferencia de las dos curvas. Planteando el caso general de que yo tengo que hallar el área entre dos curvas, ¿no? Si una de ellas es el eje, simplemente una de las funciones será la función nula. Por ejemplo, acá yo puedo decir esta es f, ¿no? Y esta que está acá, el eje es g de x igual 0. ¿Ok? Entonces, si es el eje, es un caso particular de esto, ¿no? Todas entonces vienen a hacer esto. Lo que pasa es que, como les decía hoy, en algunos casos, si el signo de f menos g no se mantiene en todo el intervalo AB, habrá que partir el intervalo en pedazos en que se mantenga para que uno pueda sacar este signo, el valor absoluto, y poner o f menos g o g menos f según corresponda. En este caso íbamos a hacer ¿verdad? Yo le voy a llamar f a esta y g a esta, ¿no? Me refiero a esta de acá sería f de x, y esta de acá sería g de x. Y entonces el intervalo, en este caso, bueno, está claro por el dibujo que es de menos 2 a 2. En otros casos no está tan explícito, son los puntos de corte. Porque si a mí me dicen, o lo dicen con palabras, hallar el área comprendida entre la curva esta, ¿no? Me la dan la fórmula, E igual 2 menos x2, y esta otra, y no me dicen desde tal punto a tal otro, como sí pudiera ser este caso. Entonces, para que solamente estas dos definan un área, tengo que buscar dónde se cruzan y después decidir, bueno, acá esto define tres áreas. Una es esa, la otra es esta de acá y la otra es esta de acá, ¿no? Pero evidentemente estas dos son infinitas, no debe ser lo que me están preguntando, me deben estar preguntando por esta que es un área acotada. Bueno, entonces, volviendo a esto, en este caso, ¿qué me queda? Me queda la integral acá dice menos 2, ¿no? Y acá sería, si no me equivoco, 2, de, y como yo le llamé a esta f y a esta g, f menos g es positiva, ¿verdad? Porque f evidentemente por el dibujo se ve que está en todo el intervalo por encima de g. Entonces el valor absoluto de f menos g es directamente f menos g. ¿Sí? F de x menos g de x directamente. Si fuera al revés, si la g fuera mayor que la f, le tengo que cambiar el signo. ¿Ok? Y bueno, entonces me queda la integral entre menos 2 y 2 de x cuadrado más 2, ¿no? X cuadrado más 2, menos, y esta es menos x. Menos x es más x, ¿no?
Y bueno, esto es una abogada. ¿Eh? No da ni para pensarlo mucho. La primitiva sería x3 sobre 3 más 2x más x2 sobre 2. ¿Eh? Esta por la regla por la integral inmediata de la potencia, ¿no? Entre menos 2 y 2. Y bueno, hacen este barro y listo, ya les dio. ¿Eh? Ojo, ¿no? Siempre me va a tener que dar positivo un área, ¿no? Si me da negativo algún valor es porque metí la pata y le erré en el orden de la resta. ¿Eh? ¿Ok? No vayan a poner en ningún momento como resultado un área positiva porque está mal. Entonces, si les llega a dar, lo menos que pueden hacer es decir, acá metí la pata en algún lado aunque no encuentro dónde, para que se vea que, bueno, que al menos se dieron cuenta de que no podía ser. ¿Eh? Así que después esto, bueno, hagan el valor que sea y, y ahí tendrán el resultado. ¿Eh? Estas son todas más o menos así, no tienen gran dificultad. Esta es la única que, como les decía, al cambiar el signo van a tener que partir el intervalo de integración. ¿Eh? Pero no tienen dificultad ninguna de estas, son todas, además son polinomios, de modo que las primitivas son casi inmediatas. ¿Eh? Esta es en la que hay que darse un poquito más de maña, como les decía, para ver cómo la resuelven. ¿Eh? Si la resuelven así como está, sin cambiar las variables, ¿eh? O si cambian las variables y dicen, bueno, esto lo voy a tomar, esto en lugar de tomarlo como y igual menos x menos 1, digo x es igual a y más 1. Y esta es para mí f de y. Y esta otra, bueno, ya está despejada, y esto para mí es g de y. Y entonces hacen la integral entre menos 2 y 1 del valor absoluto de f de i menos g de i respecto de i. Y fíjense acá cuál es mayor y cuál es menor. ¿Sí? Según como yo la tomé, la f es menor que la g, porque la f es esta. Y acuérdense que lo estamos mirando con como el eje y. ¿Sí? Perdón, como el eje y no. Esto es el eje x, no va a dejar de ser el eje x. Ay, me mandé donde tengo para deshacer acá. Ahí. Les decía, la variable independiente nuestra es esta, y esta es la variable dependiente. Entonces, esta curva, que es la g, en este caso g de i, es en este intervalo g de i es mayor que f de i. ¿No? Porque, bueno, se ve, está más a la derecha. Entonces acá el valor absoluto va a ser la diferencia al revés, g menos f. ¿Ah? Y bueno, son polinomios los dos y los pueden resolver. Esta es la forma, digamos, creo yo, más sencilla, porque con una sola integral lo hacen. La otra forma, como les contaba hoy, es partir esto por acá, a ver, ahí, partirlo por acá, ¿eh? Y entonces tomar, por un lado, esta área, llamémosle triángulo, no es un triángulo, pero bueno, haciendo esta recta, esa recta, menos esta parábola, ¿no? En este intervalo, y después en el otro intervalo hacer de repente el doble de este pedazo, o de acá hasta acá si quieren, pero yo lo haría, tomaría este pedazo así, que sería la parábola menos el eje, y después lo multiplico por 2 y listo. Y después suma, ¿no? Por supuesto que suma las áreas, ¿no? Pero bueno, no tiene mayor dificultad tampoco en hallar las primitivas porque son todos polinomios. Son polinomios si uno lo toma así como yo dije, cambiando la variable. Si no, acá le va, al despejar de acá le va a quedar una raíz cuadrada, ¿no? Pero tampoco es muy difícil.
La recta va a seguir dando un polinomio, pero esta parábola le va a dar una función raíz cuadrada, ¿no? Si lo hacen con la x como variable independiente, ¿no? Van a tener que despejar de acá y en función de x que le queda una raíz cuadrada. Y después acá hay otro también de... Ah, no, este es de área de superficies laterales, de volumen de sólido de revolución. Que acá tienen que aplicar la fórmula, le piden la superficie lateral y el volumen, sí. Ahí las fórmulas que tienen que aplicar son la de el área de la superficie lateral, que sería S igual a la integral. Bueno, si se supone que f es la función, por ejemplo acá raíz cuadrada, que girada genera el sólido, entre a y b, del valor absoluto de f de x por la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado. Del respecto de x. Esta es la fórmula del área de... Este es un valor absoluto, ¿no? Y este es un 1. Esta es la fórmula del área de la superficie lateral del sólido de revolución. Esta que dice raíz de x, si no me equivoco, es la que está en el teórico. A ver si puedo cambiar acá. Para que vean el dibujo nada más como es. Es esta. Esta que está acá es más o menos una raíz de x. Y el sólido que se genera tiene esta forma. ¿Sí? En este caso, en este problema, nos dicen entre 0 y 4, ¿sí? Así que va a ser algo de con esa forma, más o menos que dijimos. Déjame borrar esto de acá. Entonces lo que le va a quedar, en ese caso de raíz de x, va a ser un sólido, si este es el eje, y está visto ahí medio de costado, ¿verdad? Y este sería el eje Y, la curva raíz de x hace una cosa así, más o menos. Lo que les queda sería esto, así girado, y acá abajo al girar le genera otra parábola y le va quedando acá como la punta de un dedo, llamémosle, apuntando al origen, ¿no? Donde aquí está el punto 4, y este es el origen, eso es lo que les queda. En la superficie lateral, o sea, la de acá, la de la vuelta, vale esto que está acá. Y el volumen le da la integral entre A y B, entre los dos puntos extremos, de cuadrado. Ah, bueno, acá me olvidé de 2pi. 2pi. Y esta da pi por la integral de f de x al cuadrado, f cuadrado de x, respecto de x. Les queda bastante fácil esta en especial porque f cuadrado, en esta primera, al ser raíz, a f cuadrado le queda x, es bien fácil. Esta se puede complicar un poquito más porque la derivada de la raíz cuadrada le da no una porquería, pero le queda 1 sobre 2 raíz cuadrada. Al hacer la inversa le queda 1 sobre 4x. Entonces le queda raíz de 1 sobre 4x por raíz cuadrada. Si quieren lo podemos ver eso. Y si no lo podemos ver en otra que anda por acá. Porque eso mismo le va a aparecer después acá en el 4. El 4 es un problema que da trabajo, yo lo tengo hecho, lo hice ayer. Y se pone largo, me llevó 3 carillas completas de hacerlo, el 4. Porque seguro son varias partes, ¿no? Y eso, fíjense que las funciones son unas pavadas, ¿no? X cuadrado, y igual a x2 y x igual a 2. Son dos bobadas las funciones, dos parábolas. Pero se complican un poquito las fórmulas. Si quieren, lo vemos ahora
Se está por cortar. Ah, no, me quedan unos minutos. No sé si alguien tiene alguna duda en particular antes de seguir. Yo por ahora no. No tengo entendí. Mm. Si quieren podemos arrancar con este. Da trabajo, es larguito igual que el 5. ¿eh? El 4 y el 5 son larguitos a pesar de que parecen sencillos, porque fíjense, las fórmulas no son complicadas, son polinomios. ¿eh? Otra cosa que me olvidé. Acá hay uno de estos que dice, este gira en torno al eje Y. Fíjense que no es en torno al eje X como todo lo que vimos en la teoría. Entonces acá van a tener que invertir las variables. ¿eh? Si esto era y igual a x3 entre 0 y 3, eso quiere decir que esto, digamos, si lo graficamos, la gráfica es una cosa así, ¿no? Y igual a x3, ¿ok? Pero gira respecto del eje de y, entre 0 y 3. Entonces, pónganle que acá está el 3, ¿eh? Y entonces el giro acá es respecto de este eje, es acá. Es este tramo, ¿eh? Voy a borrar el otro tramo porque para que no me moleste, este tramo lo borro, ¿tá? Y le decía, el giro es alrededor del eje Y, entonces lo que tiene que hacer es invertir las variables, tomarlo esto como que x es igual a raíz cúbica de y, ¿sí? Y usar las fórmulas estas, pero con las variables cambiadas, integrando respecto de y, entre 0 y 3. ¿Sí? Con esta, esto llámele f de i. Y entonces las fórmulas son aquellas mismas, pero invirtiendo las variables. Hay otra fórmula para cuando los giros son con respecto a la variable, al eje de la variable dependiente, pero son complicadas al santo botón porque alcanza con invertir las dos variables y listo. Y usar estas mismas. Siempre considerar al eje de giro como la variable independiente, ¿no? Que nadie nos impide. ¿eh? Creo que es el único que se plantea con giro alrededor del eje Y, pero bueno, es bueno que lo vean porque esto cuando lo hagan esto o tengan que hacer algo de esto en física o en lo que sea, les puede pasar que el eje de giros no sea el X. ¿eh? Bueno, dicho esto, no sé si quieren ver el 4, que parece sencillo, pero no lo es tanto. Yo lo tengo hecho en algún lado, que les voy a mostrar ahora. Acá lo tengo hecho. A ver un poquito, porque no se aparece esto. Acá. ¿Están viendo ahí? ¿El PDF? Sí. Ok. Sí, profe. Bueno. Este sería el dibujo, la gráfica de que serían estas dos funciones, ¿no? ¿Cómo se llama? La x2, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy acá? ¿No? El y igual a x2 es esta, ¿no? Y igual x cuadrado, y esta sería x igual a y cuadrado. O bien, bueno, como esto gira alrededor del eje X, nos va a convenir tomarlo esto como y igual a raíz de X. Y entonces acá tengo mis dos. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, cuando haga ahora el área no hay problema ninguno. Lo que quiero decir es que, bueno, cuando esto gira,
si uno dibujara el sólido que se genera, se va a generar un sólido que tiene un hueco, ¿no? Porque si yo tengo, ese es el eje X, ¿no? Y digamos que el eje Y es este. Ay, que me quedó torcido. Un poquito, ¿cómo lo puedo desarmar eso que hice? Ahí. Entonces, tengo una regla por acá. Ahí está. Creo que puedo poner una regla acá y mover esto. ¿Qué tal, con la regla? Les decía, acá vamos a tener una curva, que le voy a poner en rojo, que sería la de afuera, que haría una cosa así, ¿no? Y teníamos otra por adentro que hace así, ¿no? Entonces, cuando esto gire, el sólido de afuera, esto me va a hacer un círculo, por supuesto, como todo lo que gira, ¿no? Y entonces me va a quedar mal dibujado, pero bueno, sepan comprender. Ay, no, eso sí que estuvo feo. La otra curva hace una cosa así y llega hasta por acá, ¿no? Esto sería lo que acá está entre estas dos curvas. Esto sería el corte transversal. Esto es hueco, ¿sí? Me queda en la superficie de afuera, me queda una cosa así, pero adentro tengo una cosa que si la corto me queda así, así el agujero, ¿sí? Porque esto me queda, si yo corto esto al medio, este sólido, tiene una parte de arriba, una parte de abajo en el corte y acá un hueco, ¿sí? Es como, no sé, un embudo puesto de costado, si quiere. Entonces el volumen que voy a tener que... Bueno, les decía, cuando yo gire esto, me va a quedar... lo puedo dibujar acá mismo. Me va a quedar una cosa simétrica, ¿sí? Por acá va a aparecer otra curva como esa, y la otra curva como esa, ¿no? Y entonces el volumen del sólido este, que vendría a ser como un embudo con pared rara, con pared gruesa en el medio, sería el volumen de, llamémosle, se me acaba de poner, bueno, sería el volumen del sólido generado por esta curva, ¿no? De un sólido macizo generado por esta curva, menos, un poquito, ¿qué pasa? No, yo quiero cambiar ahora, hijo. Hacer otra. Ahí. No me deja, bueno. No sé ni cómo hacer para cambiarle solamente, para dibujar otra cosa con otro color. A ver si ahora lo puedo cambiarle color. Sí, creo que sí. Menos otro sólido que vendría a ser uno generado por esto, que también sería macizo, que lo estaría sacando de adentro de ese. Es como tener un sólido así, y meterle taladro y sacarle un sólido así de adentro. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo a este le ahueco el volumen de este sólido, ¿sí? Entonces ahí me queda el sólido que yo quiero. Entonces para el volumen yo lo tengo que restar. El volumen va a ser V1 menos V2. ¿Sí? Si este es V1 y este es V2. La superficie lateral del sólido este hueco va a ser la suma de las dos superficies laterales, porque tiene superficie por afuera y superficie por adentro. Entonces la superficie va a ser S1 más S2, siendo la superficie lateral de este y la de este. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Y bueno, y acá pide varias cosas, pide 4 cosas para este problema. Y
y el perímetro de la, o sea, dice, considerando esta superficie, esta área, esta región plana, calcular su perímetro primero y después calcular la superficie referido al área plana, antes de considerar el giro. ¿Sí? Entonces, no sé si puedo borrar todo esto que hice acá. Bueno, dejémoslo así. Entonces, el perímetro del área. El perímetro del área sería esta longitud más esta longitud, ¿verdad? El perímetro de esta, no sé, de esta área con forma de pluma. ¿Eh? Y entonces, como ven acá abajo, yo consideré f igual a x cuadrado. O sea, esta de acá sería f de x. Y g de x sería la de arriba, que sería raíz de x. Y entonces el área plana es bien fácil. Como habíamos dicho, el área plana es la integral de la diferencia de las dos. En este caso es g menos f, porque g está por encima de f, ¿no? Y entonces nos queda la integral entre 0 y 1 de raíz cuadrada menos x cuadrado. Esa es la parte fácil del problema, ¿sí? Y esto, como esto es x a la 1 medio, la primitiva me queda x a la 3 medios sobre 3 medios, y la x2 me queda x3 sobre 3. No le pongo valor absoluto porque en todo el intervalo esto es positivo, ¿sí? No hay necesidad de cambiar de subdividir el intervalo. Bueno, y esto da 1/3. Así que el área de esta que está acá esta área, el área es igual a 1/3. ¿Ok? Después el perímetro. Para el perímetro hay que usar la fórmula del perímetro, que es, a ver si yo la tengo por acá, la fórmula de la longitud de una curva, la tengo acá. La longitud de un arco dado por una función f es la integral de la raíz de 1 más su derivada al cuadrado. Bueno, por ahí está la explicación de dónde sale esto, ¿no? Y entonces, en este caso, voy a tener que calcular dos: el arco este de arriba y el arco de abajo, y después sumar las longitudes. Me preparé esto porque sabía que era jodido este ejercicio y para tener algo que les quede más o menos prolijo. Entonces el perímetro, como les decía, acá lo planteo como la suma de dos curvas, la de abajo y la de arriba. ¿Sí? En ambos casos uso la fórmula normal de la longitud, que es la integral en el intervalo de 1 más la derivada al cuadrado. Lo único que en este caso, f es x cuadrado, y por lo tanto f' es 2x, y g es raíz de x, y por lo tanto g' es 1 sobre 2 raíz de x. Y entonces, bueno, ahí estoy usando una primitiva de la tabla, porque fíjense, cuando yo ponga acá 2x, acá me queda la raíz de 1 menos 4x2. ¿Sí? Me queda esto. Este de acá, cuando haga este pedazo. Y entonces voy a usar de la tabla la integral 44. La tabla me refiero a esta, la que la semana pasada estaba ahí pusimos en el campus. ¿Sí? La integral 44 está en el número 44 acá. ¿Sí? Es la que yo puse ahí. Acá reproduje esto que es. Reproduje simplemente esa imagen de la tabla, ¿no? Entonces, la raíz de 1 más 4x2 tiene esta forma. Acá la variable es u, ¿sí? Y entonces, si yo considero el más, sería la variable al cuadrado más un número positivo. A cuadrado es un número positivo. Y esto, así como está, no tiene esta forma, porque acá la u, que es la variable, no tiene ningún coeficiente, pero yo puedo escribir esto, sacar el 4, digamos, dividir por 4 dentro de la raíz y multiplicar afuera, para que esto me quede como un cuarto más x cuadrado, ¿verdad? Si yo divido esto por 4, me queda un cuarto más x cuadrado.
y tengo que multiplicar por 4 dentro de la raíz, que es como multiplicar por 2 afuera, y que ya que estoy, lo saca también para afuera de la integral. Por eso me queda acá este 2. ¿Sí? Ese 2 es lo que multiplica, y el 4 que divide hace que ahora sí me quede con la misma forma de acá. ¿Sí? Esto sería x cuadrado más un cuarto. ¿Sí? Un cuarto sería el a cuadrado. ¿Sí? Y entonces, utilizando esta fórmula, acá me queda la variable sobre 2, que es lo que pongo acá. ¿Sí? Es eso. Acá me queda la raíz tal cual estaba en el integrando, pero en el integrando ahora acuérdense que yo hice este cambio, entonces la raíz es esta. ¿Eh? Acá otra vez me queda la raíz, y acá me queda el logaritmo del acá esto está chiquito, pero esto es un valor absoluto, ¿sí? Y el valor absoluto termina acá, o sea, lo voy a agrandar para que se vea mejor, pero todo esto está en valor absoluto, ¿sí? Es el logaritmo a cuadrado sobre 2, bueno, a cuadrado era un cuarto, así que un cuarto sobre 2 por el logaritmo del valor absoluto de la variable x más la raíz como estaba. ¿Se entiende cómo apliqué acá la tabla? ¿No les extraña esto que tuve que hacer acá? Muchas veces hay que hacer alguna transformación para que me quede una integral igual a alguna de la tabla. ¿Sí? Por eso yo tuve que acá dividir por 4, porque acá no me servía que tuviera este 4 y 2, porque no van a encontrar en la tabla, en otras tablas sí aparece, pero en esta tabla no aparece con multiplicando algo acá en el U cuadrado. Bueno, entonces, bueno, simplemente dense maña para llevarlo de alguna forma que sí esté en la tabla, y bueno, y acá este 2 que tenía multiplicando, sí lo mantengo acá. Acá es Profe, importante. ¿Cómo? ¿por qué ese 2? Lo que marcó. Porque esto yo lo que hice fue dividido por 4 y multiplico por 4, ¿sí? ¿Ok? Para no cambiarlo. Pero, Ajá. pero esto acordate que está dentro de la raíz todo, ¿sí? Entonces al dividir por 4 me queda así. Y al Ah, multiplicar por 4 es un 4 dentro de la raíz, pero lo puedo sacar como raíz de 4. Y raíz de 4 es 2. ¿Se entiende? claro. Lo Sí, saqué sí. para afuera. Y ya que estoy, lo saco para afuera del integral también. ¿Eh? A ver si puedo. ¿Está? Este 2 que está acá es el raíz de 4 que saqué para afuera. ¿Sí? Y bueno, una cosa importante es no olvidarse cuando uno va haciendo estas cuentas, porque esto se pone largo, de no comerse nada. Por eso le recalco este 2, lo tengo que mantener acá. Si no, marchamos. A ver un poquito. Estamos acá. Entonces, esto lo voy a aplicar en la integral entre 0 y 1. ¿Era? A ver. Sí, A igual 0, B igual 1. Tengo que hacer la integral entre 0 y 1 de raíz de 1 más 4x2. Como ya tengo la primitiva que acabo de encontrar, es esa primitiva entre 0 y 1. ¿Sí? Y bueno, y ahí es hacer cuentas. ¿Sí? Fíjense que en 1, acá me queda 1 por un cuarto más 1, o sea, 5 cuartos. Me queda la raíz de 5 cuartos, que está acá. ¿Sí? Y después acá me queda un cuarto del logaritmo de 1 más raíz de 5 cuartos, otra vez. Esto es la primera parte del barro, que corresponde al 1. Y cuando va restando, el menos lo que vale el 0. El 0, este pedazo se anula porque se anula el 0, el x, y me queda el logaritmo de, y acá me da 0 más raíz de un cuarto. ¿Sí? O sea que me queda menos un cuarto, el logaritmo de raíz de un cuarto. Que bueno, después acá hice algunas cuentas, raíz de un cuarto es un medio, y restar logaritmos es lo mismo que dividir. Así que sería como el logaritmo de esto dividido un medio, y dividir por un medio es como multiplicar por 2, y entonces me queda, este 1 me queda 2, y este raíz de 5 cuartos me queda raíz de 5. Entonces más prolijo queda así, y bueno, y acá le puse un valor aproximado de esto. ¿Eh?
Esto sería el largo de la curva correspondiente al x cuadrado. O sea, si el dibujito era, si era así, ¿verdad? Es el largo de esta parte, la parte de abajo. El largo que va de acá del origen al 1 por la curva de abajo. Y después hay que hacer lo mismo con la otra curva. Lo único que la otra curva era raíz de x. La derivada es 1 sobre 2 raíz de x, que al cuadrado me queda 1 sobre 4x. Entonces, para el largo de arriba tengo que calcular esta integral. ¿Sí? Esto, recuerden, es 1 más la derivada del cuadrado, esta sería g' al cuadrado, donde g es raíz de x. Y entonces otra vez voy a tener que encontrar una primitiva de esto, y ahí tengo que hacer un cambio de variable, porque esto, por más que busque en la tabla, no está esto. ¿Sí? Hay diversas formas de hacerlo, también podrían ser racionalizando esto, escribiendo esto como 4x más 1 sobre 4x, y bueno, tratando de eliminar la raíz, multiplicando y dividiendo por el conjugado de 4x más 1, de raíz de 4x más 1. Pero bueno, yo lo que hice fue hacer un cambio de variable acá, y a todo esto que está en la raíz le llamo u, porque me molesta que esté esta porquería dentro de la raíz. Y entonces la derivada de esto es 1 sobre 2 raíz por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de 1 sobre 4x, que es menos 1 sobre esto al cuadrado, que da 16, menos 1 sobre 16x2, por la derivada de 4x, que es 4. ¿Se entiende? Esto que está acá es la derivada de lo de adentro de la raíz. Bueno, haciendo acá las cuentas, entre el 4, el 2 y el 16 me queda un 8, en el denominador 8x2, y me queda menos 1 sobre 8x2 raíz de coso, ¿no? Pero esto, entonces, esto, fíjense que esto es u, ¿sí? Toda esta raíz es u. Entonces, si yo quiero despejar de x de acá, me comí el de x acá. Acá me comí el de x, acá va de x y acá va de x. Después lo corrijo. Si yo tengo du igual a esto por dx. Si quiero despejar de x, paso esto multiplicando menos 8x cuadrado por u de u. Y me queda así, ¿se entendió? Sí. A su vez, como no me va a quedar todo sin la x, cuando yo haga acá el cambio de variable, fíjense, hago la raíz de esto, me da u, que vendría a ser la variable que cambié, todo esto era u, y en lugar de x pongo lo que tengo acá, ¿sí? ¿Sí? Menos 8 que cuadrado u de u. Así que me queda esto, menos 8 que cuadrado u cuadrado, ¿sí? Porque tengo un u acá y otro u acá. Por eso me da 1 cuadrado, ¿sí? Pero como les decía, me sobra esta x cuadrado acá, no me quedó todo en función de u. Por eso es que yo de acá despejo x en función de u, y lo voy a sustituir acá, ¿sí? Para que todo me quede en función de u. Entonces me queda el cuadrado de esta cosa. Me queda menos 8 al cuadrado sobre 16 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y bueno, sacando este 16 para afuera, me queda menos 1/2 de esto, ¿sí? Entonces, bueno, y esto es fracciones simples, ¿verdad? Porque esto es una fracción propia, ¿sí? Donde las raíces del denominador es más 1 y menos 1 dobles. Si hace la división en fracciones propias, le da esto. Y entonces, acá vuelvo a la primitiva original, que era un menos 1/2 de esta fracción simple. El menos 1, acá tomo un cuarto de factor común y lo multiplico por el menos 1/2, me da menos 1/8. Y acá en la fracción simple entonces me queda menos 1 acá sobre 1 más 1, 1 sobre 1 más 1 cuadrado, ¿eh?
y acá hago las primitivas, que son fáciles, esta, ¿verdad? Cuando el u más 1 no está elevado a nada, me queda el logaritmo del absoluto. Cuando está el cuadrado, me queda menos 1 sobre esto sin el cuadrado. ¿Eh? Y bueno, y así, y acá simplemente hice algunas cuentas, ¿sí? Junté esta fracción con esta, acá en esto, y los dos logaritmos, como es el logaritmo del cociente, me queda esto, ¿sí? Simplemente algunas cuentas para que no sea tan larga la primitiva, ¿sí? Y acá que dice, y acá volví a la variable original, porque acuérdense que esta u valía raíz de 1, ¿dónde estaba? Sí, raíz de 1 más 1 sobre 4x. Entonces en esta expresión le vuelvo a poner la variable original, ¿eh? Y hacer algunas cuentas para que no quede tan fea, nada más. Este 4x lo pongo como dividiendo, como está esto dividiendo acá, a la raíz lo pongo dentro de la raíz, que sería 16x2, multiplicando y me queda esto de acá. ¿Eh? Porque me queda 4x2 acá, o sea, de esto que adentro de la raíz, en realidad esto dejo un 2 acá y cancelo con este, ¿sí? Y al hacer 2x al cuadrado me queda 4x2, ¿eh? Para multiplicar dentro de la raíz, ¿no? Por eso el cuadrado. Al multiplicar me queda 4x2 el 1 y acá el 4x2 sobre 4x me queda x. Y después acá hago algunas cuentitas también, multiplicando por arriba y abajo por raíz de 4x, para que se me simplifique un poquito. Y entonces ahí aplico la fórmula para la segunda longitud, ¿sí? Que era la integral de esto que tenemos arriba entre 0 y 1. Así que aplico barro, acá ya tengo, bueno, sería sano derivar esto para ver si obtengo esto antes de seguir. ¿Sí? Yo no lo hice, la verdad no lo hice. Pero bueno, esto no estaría mal derivarlo para ver que me dé lo que esté integrando, porque fíjense que con todo este relajo que hice me pude haber equivocado en cualquier lado. ¿Eh? Entonces, no, después lo voy a hacer. Pero supongamos que no me equivoqué, y entonces uso la regla de Barrow acá, y bueno, me termino dando esto. Y bueno, y esto me dio que es el largo entonces de la curva de arriba. Y entonces el perímetro total del área que teníamos que averiguar es la suma de los dos. El anterior, ¿y acá qué pasa? Acá me comí algo. Acá me comí algo en la expresión. Porque el anterior valía raíz de 5 medios por 4. No, ya sé lo que pasó. Ese, fíjense que da más 1,4789. Y este de abajo, ¿ven que da lo mismo? 1,4789. ¿Por qué será que da lo mismo un arco y el otro? Fíjense la figura. Porque esta figura es simétrica, con respecto a una línea acá que pase a 45 grados. Porque esta es x cuadrado, esta es x cuadrado y esta es raíz de x. Es la misma parábola girada nada más. Por eso me dio el largo, me dio lo mismo de las dos. Si yo me hubiera avivado de esto de entrada, podía decir que el perímetro es el doble de uno de los dos, porque hay simetría. ¿Sí? Y eso vale. ¿Sí? Si ustedes tienen un problema así en un parcial y están seguros, si dicen esto es simétrico, así que este largo es el mismo que este, y por lo tanto el perímetro es el doble de uno de ellos, calculan uno y listo. Yo lo hice así para que vean que da lo mismo. ¿Sí? ¿No? Entonces por eso acá directamente le puse el doble del de arriba, que era más fácil la cuenta. Y da esto el perímetro de esa área.
¿Cuántos minutos vamos? 24. Ven que no era tan sencillo el problema, a pesar de que las funciones parecían fáciles, ¿no? ¿Hasta acá queda más o menos claro? Sí, profe. Sí, Ok, bueno, fíjense que hay que darse maña para usar las tablas, o cambios de variable o lo que sea, y tener mucho cuidado con las cuentas, ¿sí? Bueno, nos queda acá el área de la superficie lateral, que otra vez tenemos, como les dije, la suma de la superficie exterior más la superficie interior, donde una está generada por la función f y la otra por la g. Esta es la interior y esta es la exterior. Y acá sí, la simetría ya no vale porque, por más que el largo sea el mismo, están girando con distintos radios de giro. Entonces no nos van a dar iguales las dos superficies. Acá no hay otra que calcular las dos. Y entonces le llamo S1 a esta, la primera, y le voy a llamar S2 a la segunda. Y entonces S1 sería, poniendo acá la función y igual a x2, me queda x cuadrado por raíz de 1 más 4x cuadrado. Y entonces, acá otra vez hago el jueguito aquel, porque esta integral no la voy a encontrar en la tabla, pero sí en la tabla está esta que está acá abajo. Fíjense, es u cuadrado por raíz de u cuadrado más a cuadrado. Entonces tengo que no tener, digamos, un coeficiente multiplicando acá a la variable. Entonces este 4x cuadrado me molesta, necesito que sea un 1 por x cuadrado. Divido por 4 adentro y multiplico por 2 afuera. Y por eso otra vez vuelvo a la raíz de un cuarto más x2, y al multiplicar por 2 me queda 4pi, en lugar de 2pi. Y como les decía, entonces me queda, bueno, me voy a dedicar a encontrar la primitiva de esta integral en la tabla. En la tabla entonces me da que la integral esta es, la integral esta que yo necesitaba acá, es 2 veces la integral esta que está en la tabla. Es esta. Donde, bueno, a cuadrado es un cuarto. Y entonces otra vez voy a usar la tabla y a calcular la primitiva de esta, que es 2 veces esta de la tabla, por eso el 2 que está acá, ¿sí? Es este 2, es este 2, y acá de la tabla, bueno, es sustituir. En la tabla me da u sobre 8, o sea que me queda acá x sobre 8, acá, fíjense que me queda 2 veces el cuadrado de la variable, es este 2x que está acá, más el a cuadrado, que es esto, es un cuarto, ¿sí? Después la raíz, tal como estaban integrando, y menos el cuadrado. Si acá era a cuadrado, acá va a la cuarta, o sea, es el cuadrado de un cuarto, ¿sí? Un 16avo, ¿sí? Dividido 8, eso es esto. Y después el logaritmo de valor absoluto, y acá va la raíz como está, y acá el u me queda x, ¿no? Y bueno, acá usé entonces la tabla. Y después, bueno, hagamos algunas simplificaciones ahí con el 2 y el 8, me queda un 4 dividiendo. Y, y después acá un 16avo. Y como tengo multiplicado por 2 y dividido por 8, me queda dividido 4, 16 por 4 es 64, y acá me dio. Simplemente hacer la cuenta acá, y este 2, no comerse nada, y ahí me quedó. Entonces ahí tengo la integral indefinida de este pedazo acá. Y entonces, como la superficie lateral era 2pi por esta integral, aplico barro, y me fijo cuánto vale en 1 y cuánto vale en 0, y me termina quedando este valor. Eso fue la superficie lateral de la parte interior. Y ahora me falta la exterior, ese es un 2, que es con la curva 1 sobre raíz de x, perdón, con la curva raíz de x, cuya derivada al final me queda el 1 más f cuadrado, me queda esto. Fíjense que acá como que se repite la de la longitud del arco, pero va multiplicadas por la función, ¿no? En la longitud del arco solamente aparece esto, y en la superficie lateral se agrega acá el valor absoluto de la función.
como son positivas, y la función directamente. Y acá lo mismo, pero con la de la raíz. Y entonces me queda esto, y llamando el raíz de x multiplicando, me queda x más un cuarto. Y esta sí, ya acá no necesito tabla, ¿sí? Porque esto es x más un cuarto a la 1/2, y la primitiva sería esta, y directamente entonces me da este valor. Y bueno, después sumo las dos y tengo la superficie del sólido, acá. Y el volumen, aunque parezca mentira, es fácil. Porque en el volumen, fíjense cómo queda, una bobada, en un renglón. El volumen dijimos que había que restarlo, porque al volumen de la curva de afuera le tengo que restar el de la de adentro. Porque ahuequé todo esto, me queda solamente como sólido me queda solamente la parte entre las dos, ¿no? Entonces el volumen de afuera, que es el de la G, recuerden que la G era esta, la de afuera, y la F la de adentro. Entonces el volumen de la G menos el volumen de la F. Y como la G era raíz de X, G cuadrado es X. Y como la F era ¿cuánto? Era X cuadrado, me queda F cuadrado es X cuarta. Y bueno, estas son inmediatas, ¿no? Esta es x2 sobre 2, ¿no? O sea que me da un medio. Y esta x5 sobre 5, entonces la integral me da un quinto. Como está multiplicada por p, me queda pi sobre 2 menos pi sobre 5, que le da 3 décimos de pi, igual a esto. Al final, el que uno podría pensar que era más difícil fue el más fácil. ¿Se comprendió esto? Sí, sí. Sí. Si quieren, yo les podría dejar por algún lado este PDF. Lo voy a arreglar, que me faltó un DX arriba, y se los puedo dejar, no sé, en la carpeta que hay ejercicios resueltos, ¿no? ¿Se acuerdan que hay un link en el campus a una carpeta de Google Drive? ¿Sí? La puedo meter ahí. Bueno, volviendo a acá, para no estirarlo mucho más esto, porque después de eso no van a encontrar dificultad. Ese era el más jodido de todos. El 5 es parecido, es un poquito menos jodido, porque hay alguna primitiva que no es tan difícil, y además se le van a repetir primitivas de las del anterior. Cuando traten de hacer esto van a ver que le van a aparecer primitivas del anterior. Porque fíjense acá, la derivada de esta y le queda menos 2x, ¿no? Entonces cuando va raíz de 1 menos f cuadrado, le queda la raíz de 1 más f' cuadrado, le queda más 4x. Entonces, esto es la misma que le aparecía en el ejercicio anterior. Y cuando hagan esta otra, le va a parecer muy parecido, lo único que acá está multiplicada por 2. O sea, la derivada de esta va a ser 4x. Entonces le van a aparecer raíz de 1 más 16x. Y no es la misma, pero se resuelve igual. Lo único que acá, en lugar de quedarle un cuarto x, acá le queda x2. En lugar de quedarle un cuarto más x2, acá le queda un 16 más x2. Pero se hace igual, como usando la misma primitiva de la misma tabla. Así que este es jodido como el 4, pero lo pueden hacer fijándose en las mismas cosas del 4, porque se parece bastante. Es más fácil todavía porque no tiene raíz cuadrada, tiene solamente estas. Después aunque parecería que fuera más jodido porque dice coseno hiperbólico acá en lugar de un cuadrado, de un polinomio, esta es más fácil que las otras, porque las primitivas de la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, y la raíz de 1 más el seno hiperbólico de x al cuadrado,
que le va a quedar esto es 1 más f', y esto es coseno hiperbólico cuadrado. O sea que le queda, esto le da coseno hiperbólico. Entonces parece que iba a ser jodida, pero no. Con coseno hiperbólico, esto es lo que le queda a la raíz de 1 más f' al cuadrado, le queda el mismo coseno hiperbólico. Y recuerden que el seno hiperbólico de x es e a la x menos e a la menos x sobre 2. Entonces hacer una primitiva de esto es fácil. Bueno, aparte que son primitivos entre sí. Y el coseno hiperbólico de x es con la suma e a la x más e a la menos x sobre 2. Porque después le van a aparecer entonces el coseno por el seno, le va a quedar acá cuando hagan la... No, coseno cuadrado le va a quedar hiperbólico y no está en la tabla nuestra, no hay primitivas hiperbólicas, ¿sí? Pero si tiene que hacer la primitiva de coseno hiperbólico cuadrado de x, sabiendo que es esto, sustituyen coseno hiperbólico por esta fórmula, hacen el cuadrado y le dan exponenciales, es una bobada. No tiene dificultad. No van a tener dificultad ni con esa, ni con el volumen. En esta las primitivas son mucho más fáciles. Bueno, y después esta de acá, léanlo, es un problema bien fácil, no va a tener dificultad, lo único que está todo con letras. Lo que se quiere acá simplemente es que haya una fórmula para el trabajo de mover una carga eléctrica en el campo generado por otra. Díchenlo el lunes si no vemos algún problema que puedan tener. Y esto es muy parecido a lo que vimos en los ejemplos en los videos. Se calcula una masa, la masa es simplemente la integral de la densidad. La masa m chica es la integral de la densidad lineal. La posición del centro de masa, que lo tiene que hacer, bueno, está la fórmula, es m grande x techo, es m grande sobre m chica, donde m grande es la integral de x delta x, y m chica es la m chica que acaban de calcular acá. Y después la posición del centro, perdón, el momento de inercia, que el momento de inercia es la integral de x cuadrado delta x. ¿No? Y no van a tener problemas porque con esta función es fácil. Le quedan todas primitivas y fáciles de hacer. El intervalo, como es 1 metro y se supone que el origen está en el principio de la barra, estas integrales son de 0 a 1. Y acá la única cosa un poquito particular, acá en realidad no es x cuadrado, sino que es lo que va acá es el cuadrado de la distancia al eje. Entonces esto es cuando el eje es en x igual 0. Pero después le dice calcula el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Entonces, en ese caso, si el eje está en x igual a otra cosa, acá va x menos c, llamémosle al cuadrado, donde acá el eje es en x igual a c. Esto es el momento de inercia con respecto, o sea, si uno tiene una barra, y tiene una densidad delta de x, y hay un eje perpendicular que acá es en x igual c, este es el eje con respecto al que quiero calcular el momento de inercia. Entonces usan esta fórmula, la integral es el cuadrado de la distancia al eje por la densidad. ¿Sí? Y bueno, y en la parte C le dicen con un eje que pasa por x igual 0, entonces es así nomás. Pero después le dice calcule el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Y entonces acá va a tener que poner el centro de masa que calcularon en la parte B. Y van a ver que este otro, vamos a llamarle ISU 2,
es mucho más chico que este, que el momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de masa es mucho menor que el otro. Es más, se demuestra que es el mínimo, el momento de inercia más pequeño es con respecto al eje que pasa por el centro de masa del objeto. Un poquito de física adelantado, supongo que esto no lo vieron todavía en física, ya lo vamos a ver. Y bueno, diviértanse porque esto son sencillos, es para que vean alguna aplicación física nada más. Y yo ya lo dejaría por acá porque tienen que tratar de hacer los ejercicios para ver en dónde se traban, ¿sí? Y les recuerden, el 5, vean cómo hice el 4 para hacer el 5, porque se parece mucho a las primitivas, ¿sí? ¿Les parece? Profe, Sí. ahí está. No, le quería preguntar si esos ejercicios así de aplicaciones físicas se tomaban. Si eso es sencillo, ¿qué? Para ver. Si esos ejercicios de aplicaciones de física se tomaban o si era solo para verlos. Y bueno, podría ir algo así en un ¿cómo se llama? En un parcial, ¿no? Fíjese que matemáticamente es re sencillo, simplemente es como la ambientación, el tema físico, ahí. Pero cuando vean las integrales son bobadas, ¿eh? Puede haber una que en lugar de pedir un área o algo, se le pida, no sé, el trabajo de una fuerza cuyas curvas son tal o cual. Ok, ¿Ok? sí, sí. Bueno, Bueno, yo le diría que en el fin de semana tratan de hacer alguno de esos para ver qué dificultades puede haber. Y está la verificación de aprendizaje que no la vimos, déjenme buscarla, a ver si un momentito, la voy a abrir. No la tengo por acá. ¿el lunes hay clases? El lunes es el día del estudiante o algo así, no, no hay. Pero un poquitito, déjenme buscar la verificación de aprendizaje para ver si puede haber algún temita. Le voy a compartir el PDF. Aplicación de integral. A ver si le ajustamos dónde está. La verificación acá pide un área encerrada entre esta curva y el eje de las abscisas. Bueno, acá lo que van a tener que fijarse es dónde cruza el eje, ¿no? Era menos x2 por x3. A ver, a ojímetro, a ver si puedo dibujarles a ojímetro lo que creo que da esa área. A ver, vamos a darle acá. Un momentito. Ahí. Ojímetro E a la menos x2 por x3 debe ser una cosa, es impar. Me olvidé de tomar acá. Esto debe ser una cosa así. Debe ser una cosa así. Se quedó por x3. Porque ya la menos x2 es una cosa así. Y x3 es así, ¿no? Así que esto debe dar negativo, debe dar una cosa así, así. Y después ¿cómo seguirá? Al final tiende a cero. Acá hay algo raro, para este es positivo. Me parece que este problema estaba pensado para ponerlo después de dar impropias, porque el área esta es infinita, no termina nunca, porque esto es positivo acá.
Me parece que voy a tener que revisar esto ¿cómo se llama? Con Fabiana. Porque esto, yo lo saqué del año pasado. Y esto que está acá probablemente ya se hubieran dado integrales impropias, porque eso es lo que llaman integral impropio, porque el área no termina nunca. Si no le cambiamos la letra, le ponemos acá hasta x positivo y x menor a algo, x menor a 1, por ejemplo. Para darle un fin acá hay que dar esta es una integral normal, digamos, ¿no? Porque si no, esto no se anula al cero nada más. Sí, lo voy a cambiar porque si no, esto no lo van a poder hacer. ¿Ok? Yo ahora lo actualizo en el campus. ¿Sí? Así que si le pongo esto ya no va a tener problema porque va a ser de 0 a 1 y listo, la integral. Y acá dice graficar estas curvas y allá en el área que encierra. Te pongo de drama, graficar esto y el área lo encuentran listo, ¿sí? Evidentemente esto le va a dar, o sea, alguna porquería, dice, a ver, más o menos, 1 sobre x es una cosa así, un cuarto de x debe ser una recta así, y igual a x es una recta así, así que le va a quedar esto de acá. Tienen que hallar estos puntos y partir el área en dos pedazos para ver qué curva usan en cada lado, y no hay drama. ¿Se entiende esto? Sí. Van a tener que hacer la integral desde, a ver si cambio el conocimiento. Van a tener que hacer la integral desde ahí hasta el punto acá en este intervalo, y después de ese intervalo hasta este otro, en otra integral porque le cambia la curva. Bueno, no sé, si quieren yo el lunes igual me conecto en el horario de clase, por si alguien tiene alguna duda. Y si no, preguntan en el foro, ¿sí? Pero no tengo problema de lunes conectarme a un rato. A la misma hora, ¿no? Sí, a la hora siempre. ¿No? Ok. Bueno, nos vemos entonces, buen fin de semana. Bueno, profe, buen fin de. Bueno, suerte, que pasen bien. Profe. Chao. Chao, Gracias. chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.